Suma Teológica. Parte Inusuto Ae. Cuestión 112. La causa de la gracia. Corresponde ahora tratar de la causa de la gracia. Q 109 INTR. Y a este propósito nos preguntamos, ¿solamente Dios es causa de la gracia? La gracia requiere en el que la recibe una disposición de vida a un acto de su libre albedrío. ¿Esta disposición comporta necesariamente la gracia? ¿La gracia es igual en todos? ¿Se puede saber que se posee la gracia? Artículo 1. ¿Solamente Dios es causa de la gracia? Lat. Objeciones por las que no parece que la gracia sea causada únicamente por Dios. Yan. Según se dice en JUN 1.17, la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo, pero con el nombre de Jesucristo no se designa únicamente la naturaleza divina, sino también la naturaleza creada asumida por aquella. Luego alguna criatura puede ser causa de la gracia. La diferencia que se señala entre los sacramentos de la antigua ley y los de la nueva es que éstos causan la gracia, mientras que aquellos solamente la significan. Mas los sacramentos de la nueva ley son elementos visibles. Luego no solo Dios es causa de la gracia. Dionisio dice en su obra de Cael, Here, que los ángeles superiores purifican, iluminan y perfeccionan a los ángeles inferiores y también a los hombres, pero la criatura racional no puede ser purificada, iluminada y perfeccionada, sino por la gracia. Luego no solo Dios es causa de la gracia. Contra esto está lo que se dice en Sal 83:12. ¿Es el Señor quien nos dará la gracia y la gloria? Respondo. Ninguna gente puede obrar más allá de los límites de su especie, porque la causa es siempre superior al efecto. Ahora bien, el don de la gracia sobrepasa todas las facultades de la naturaleza creada, porque es una participación de la naturaleza divina, y ésta pertenece a un orden superior al de toda otra naturaleza. Por tanto, es imposible que una criatura cause la gracia. Solo Dios puede deificar, comunicando un consorcio con la naturaleza divina mediante cierta participación de semejanza, al igual que solo el fuego puede quemar. A las objeciones 1, según la expresión de San Juan Damasceno en el libro tercero de su obra, la humanidad de Cristo es como un órgano de su divinidad. Ahora bien, cuando el instrumento realiza la acción del agente principal, no lo hace por su propia virtud, sino por la de éste. Luego la humanidad de Cristo no causa la gracia por su propia virtud, sino por la de la divinidad que le está unida y que otorga a las acciones de la humanidad de Cristo su poder salvífico. Así como en la persona de Cristo la humanidad causa nuestra salud por la gracia, merced a la acción divina que opera como agente principal, así también los sacramentos de la nueva ley, derivados de Cristo, son por sí mismos causa instrumental de la gracia, pero la causa principal es la virtud del Espíritu Santo, que obra en ellos, según aquello de JN 3:15, quien no renace del agua y del Espíritu Santo, etc. 3. El ángel purifica, ilumina y perfecciona a otro ángel y al hombre por medio de ciertas instrucciones, pero no comunicándoles la justificación de la gracia. Por eso Dionisio dice también en el capítulo 7 del de Divenomesos, que purificación, iluminación y perfeccionamiento no son más que una comunicación de la ciencia divina. Artículo 2. Se requiere por parte del hombre una preparación o disposición para la gracia. Lat. Objeciones por las que no parece que se requiera preparación o disposición alguna para la gracia por parte del hombre. Bien, según dice el apóstol en Rom 4:4, al que trabaja no se le computa el salario como gracia, sino como deuda, pero prepararse mediante una acción del libre albedrío requiere cierto trabajo personal, luego no habría lugar a la gracia. El que se mantiene en el pecado no se prepara para la gracia. Mas la gracia se dio a veces a quien se mantenía en su pecado, como en el caso de San Pablo, que recibió la gracia mientras respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, según se dice en Act 9:1. Luego no se requiere ninguna preparación para la gracia por parte del hombre. 3. Un agente de poder infinito no necesita disposiciones previas en la materia de su acción, puesto que ni siquiera necesita materia, como se ve en el caso de la creación.
a la que, por cierto, se compara la infusión de la gracia cuando en Gal 6:15 se le llama nueva criatura. Ahora bien, como ya dijimos, 1. La gracia la causa únicamente Dios, que posee un poder infinito. Luego no se requiere preparación alguna por parte del hombre para recibir la gracia. Contra esto está lo que se lee en Amos 4:12. Prepárate, Israel, para el encuentro con tu Dios. Y en Prina Re 7,3, preparad vuestros corazones para el Señor. Respondo, como ya dijimos, Q Senova tu 3, 6, si 9. Se puede hablar de la gracia en un doble sentido, o como un don habitual de Dios, o como un auxilio divino que mueve el alma al bien. Así pues, como don habitual, la gracia requiere una preparación previa, porque ninguna forma puede ser recibida sino en una materia dispuesta. Pero como moción al bien, no requiere por parte del hombre ninguna preparación anterior al auxilio divino, sino que, a la inversa, cualquier preparación que se pueda dar en el hombre proviene del auxilio de Dios que mueve el alma al bien. De esta suerte, el mismo movimiento bueno del libre albedrío, por el que nos preparamos para recibir la gracia como don habitual es, por una parte, un acto producido por el libre albedrío bajo la moción divina, lo que permite decir que el hombre se prepara para la gracia, según aquello de Prov 16,1. Del hombre es preparar su ánimo, pero, por otra parte, es un movimiento del libre albedrío que tiene su causa principal en Dios, y esto permite decir, es Dios quien prepara la voluntad del hombre, Prov 8:35. O bien, es el Señor quien dirige sus pasos, Sal 36:23. A las objeciones 1. Hay una preparación para la gracia que se produce al mismo tiempo en que la gracia se infunde, y tal acción es ciertamente meritoria, pero no respecto de la gracia, puesto que ya se la tiene, sino respecto de la gloria, que aún no se posee, y hay otra preparación imperfecta, que a veces precede al don de la gracia santificante, y que, sin embargo, procede de la moción divina, pero esta preparación no puede ser meritoria, puesto que el hombre no se encuentra aún justificado por la gracia, y sin la gracia nada podemos merecer, como veremos luego, que son cotota do, tú. Dado que el hombre no puede prepararse para la gracia sin que Dios le prevenga y le mueva al bien, poco importa que se llegue de repente o paulatinamente a la preparación perfecta, pues según Eclo 11:23 es fácil para Dios enriquecer de repente al pobre. Sucede pues a veces que Dios mueve al hombre al bien, pero no al bien completo, y esta es la preparación que precede a la gracia, pero otras veces le mueve al bien súbitamente y en grado perfecto, de modo que de repente el hombre recibe el don de la gracia, según aquello de JN 6:45. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza, viene a mí, y así le sucedió a San Pablo, porque de pronto, mientras proseguía aún en su pecado, su corazón fue movido en grado perfecto por Dios, de modo que oyó, comprendió y obedeció, y así consiguió súbitamente la gracia. 3. El agente dotado de poder infinito no requiere una materia o unas disposiciones materiales producidas previamente por otro agente. Sin embargo, en las cosas que causa, de acuerdo con la naturaleza de cada una, necesariamente ha de producir tanto la materia como las disposiciones requeridas para la forma, y así sucede con la infusión de la gracia en el alma, donde no se requiere ninguna disposición de la que Dios mismo no sea autor. Artículo 3. Se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla, o hace todo lo que está de su parte. Lat. Objeciones por las que parece que la gracia se da necesariamente a quien se prepara para ella, o hace todo lo que está de su parte. What. A propósito de aquello de Rom 5,1. Justificados por la fe, estamos en paz, comenta la glosa. Dios recibe a quien se refugia en él. De lo contrario, habría en él iniquidad, pero como en Dios no puede haber iniquidad, es imposible que no reciba a quien recurre a él, el cual, por tanto, consigue necesariamente la gracia. En su obra De Casu Diaboli, dice San Anselmo que si Dios no concedió la gracia al diablo,
fue porque éste no quiso recibirla ni se preparó para ello. Ahora bien, si se remueve la causa, desaparece el efecto. Luego, si alguien quiere recibir la gracia, necesariamente se le ha de conceder 3. El bien tiende a comunicarse, según expone Dionisio en el Cape 4 del Dediv. No, mas el bien de la gracia es superior al bien de la naturaleza. Luego, dado que la forma natural adviene necesariamente cuando la materia está dispuesta, parece que con mucha más razón se concederá necesariamente la gracia a quien se prepara a recibirla. Contra esto, consta que el hombre es para Dios como el barro para el alfarero, según aquello de Ger 18,6. Sois en mi mano como barro en manos del alfarero. Ahora bien, el barro, por muy preparado que se encuentre, no se hace necesariamente acreedor a la forma del artesano. Luego tampoco el hombre recibe necesariamente de Dios la gracia por más que se prepare. Respondo, como ya dijimos, a 2. La preparación del hombre para la gracia procede a la vez de Dios, que es el motor, y del libre albedrío, que obra movido por Dios. Puede pues ser considerada bajo estos dos aspectos. En cuanto procede del libre albedrío, la preparación no entraña necesidad alguna en orden a la consecución de la gracia, puesto que el don de la gracia sobrepasa el alcance de cualquier preparación humana. Por el contrario, en cuanto procede de la moción divina, alcanza necesariamente lo que Dios se propone, no con necesidad de coacción, sino de infalibilidad, porque los designios de Dios no pueden fallar. De acuerdo con aquello de San Agustín en De Praedest, Sanct, cuantos se salvan por los beneficios de Dios se salvan con toda certidumbre. Por consiguiente, si la intención de Dios al obrar sobre el corazón del hombre es que éste consiga la gracia, la conseguirá infaliblemente, según aquello de JN 6:45. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. A las objeciones, 1. La glosa se refiere al hombre que acude a Dios por un acto meritorio de su libre albedrío informado ya por la gracia, cuyo rechazo sería ciertamente contrario a la justicia que Dios mismo ha establecido, o bien, si se refiere a un movimiento del libre albedrío anterior a la gracia, lo entiende en cuanto obedece a la moción divina, la cual justo es que no se produzca en vano. Toa. La causa primera de la pérdida de la gracia se encuentra en nosotros. Por el contrario, la causa primera de la comunicación de la gracia está en Dios. De aquí aquellas palabras de Os 13:9. Tu perdición viene de ti, oh Israel, mas tu auxilio solo de mí procede. 3. Aún en las cosas naturales, la disposición de la materia no comporta necesariamente la aparición de la forma, a no ser en virtud del agente mismo que causa la disposición. Artículo 4. ¿Es mayor la gracia en unos que en otros? Lato objeciones, por las que no parece que la gracia sea mayor en unos que en otros. Juan, la gracia es causada en nosotros por obra del amor divino, como ya dijimos, quos son deia, 1. Pero se lee en Sab 6:8. Él ha hecho al pequeño y al grande y cuida igualmente de todos. Luego todos alcanzan su gracia por igual. 2. Lo que pertenece al orden más alto no admite más y menos, pero la gracia pertenece al orden más alto, puesto que nos une al último fin, luego no admite más y menos, ni es mayor en unos que en otros. 3. La gracia es la vida del alma, como dijimos antes, cuoco. Siontesa, 1, pero el vivir no admite más y menos, luego tampoco la gracia. Contra esto está lo que se lee en F 4.7. A cada uno se le ha dado la gracia según la medida de la donación de Cristo, pero lo que se da con medida no se da por igual a todos. Luego no todos tienen la gracia en el mismo grado. Respondo, como se dijo anteriormente, Q 52. 2. Cabe en los hábitos una doble magnitud. Una por razón del fin o del objeto, y en este sentido se dice que una virtud es más grande que otra cuando se ordena a un bien mayor. Otra, por razón del sujeto, en cuanto éste participa del hábito en grado mayor o menor, pues bien, considerada en relación con su objeto, la gracia no puede ser mayor o menor, porque la gracia, por su misma naturaleza, nos une al sumo bien, que es Dios. En cambio, por razón del sujeto, la gracia puede ser mayor o menor, puesto que un hombre,
puede ser iluminado por la luz de la gracia más perfectamente que otro. Esta diversidad se explica en parte por la preparación misma para la gracia, pues quien se prepara mejor para ella la recibe de manera más abundante. Pero esta no puede ser la raíz última de la diversidad, pues la preparación para la gracia solo se atribuye al hombre porque su libre albedrío es preparado por Dios. Por eso, la raíz última de la diversidad hay que ponerla en Dios, que reparte diversamente los dones de su gracia, a fin de que en esta variedad de grados la Iglesia alcance su belleza y perfección, como también estableció los diversos grados de los seres para que el universo fuera perfecto. De aquí que el apóstol, tras haber dicho en Ef 4:7 que a cada uno se le ha dado la gracia según la medida de la donación de Cristo, y después de enumerar diversas gracias, añada Vintu 12 para la perfección consumada de los santos en la edificación del cuerpo de Cristo. A las objeciones, el cuidado que Dios tiene de nosotros puede ser considerado bajo un doble aspecto. Primero, en cuanto al acto mismo de Dios, es simple e invariable, y así es igual para todos, porque con un acto único y simple dispensa sus dones grandes y pequeños. Segundo, en cuanto a los bienes que de tal cuidado resultan para las criaturas, y bajo este aspecto hay desigualdad, porque para unos provee dones mayores y para otros menores. El argumento se basa en el primer modo de entender la magnitud de la gracia. La gracia, en efecto, no puede ser más grande en el sentido de que nos ordene a un bien mayor, sino sólo porque nos ordena más o menos intensamente a ese bien, siempre el mismo, del que nosotros venimos a participar en mayor o menor medida, y estas diferencias de intensidad por razón del sujeto pueden darse no sólo en la gracia, sino también en la gloria final. 3. La vida natural pertenece a la sustancia del hombre, y no admite, por tanto, más y menos. Pero la vida de la gracia es participada en el hombre de manera accidental, y puede, por consiguiente, tenerla en mayor o menor grado. Artículo 5. ¿Puede el hombre saber que se encuentra en gracia? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre puede saber que se encuentra en gracia. Sint. La gracia está en el alma por su propia esencia. Ahora bien, según expone San Agustín en 12 Supergen, ad lit, o todo aquello que se encuentra en el alma por su propia esencia, lo conocemos con certeza absoluta. Luego el que posee la gracia lo puede saber con toda certeza. Toi. La gracia es un don de Dios al igual que la ciencia, pero aquel a quien Dios concede la ciencia sabe que la tiene, según aquello de Sab 7:17. El Señor me dio la ciencia verdadera de las cosas que existen. Luego, por la misma razón, quien recibe de Dios la gracia sabe que la tiene. True. La luz es más fácil de conocer que las tinieblas, ya que, según dice el apóstol en Ef 5:13, todo lo que se manifiesta es luz. Pero el pecado, que es una tiniebla espiritual, es conocido con certeza por el que lo comete. Luego con mucha más razón se conoce la gracia, que es una luz espiritual. 4. Hemos recibido, dice el apóstol en 1 Cor 2:12, no el espíritu de este mundo, sino el espíritu de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido, pero la gracia es el principal de estos dones de Dios. Luego el hombre que recibe la gracia por obra del Espíritu Santo sabe por el mismo Espíritu que le ha sido dada. Según Gen 22:12, se le dice a Abraham en nombre del Señor: ahora conocí que temes al Señor, es decir, te lo hice conocer. Mas aquí se trata de un temor santo, que no se da sin la gracia. Luego el hombre puede conocer que está en gracia. Contra esto está lo que se dice en Ecle 9,1. Nadie sabe si es digno de odio o de amor, pero la gracia santificante hace al hombre digno del amor divino. Luego nadie puede saber si posee la gracia santificante. Respondo, de 3 maneras podemos conocer una cosa. En primer lugar, por revelación, y de este modo se puede saber que se tiene la gracia, porque Dios se lo revela a veces a algunos por un especial privilegio, para que ya en esta vida empiecen a disfrutar del gozo de la seguridad, para que emprendan grandes obras con más confianza y energía, y para que soporten con más valor los males de la vida presente, de acuerdo con aquello que se le dijo a San Pablo según
2 Cor 12:9. Te basta mi gracia. En segundo lugar, puede conocerse una cosa por sí misma y con certeza, y de este modo nadie puede saber que tiene la gracia, porque para conocer algo con certeza hay que estar en condiciones de verificarlo a la luz de su principio propio. Pues es así como se obtiene un conocimiento cierto de las conclusiones demostrables, partiendo de principios indemostrables, y nadie puede saber que posee la ciencia de una conclusión si ignora los principios de la misma. Ahora bien, el principio de la gracia, como también su objeto, es Dios mismo, que por su propia excelencia nos es desconocido, según aquello de Job 36:26. Dios es tan grande que rebasa nuestra ciencia, y así, su presencia en nosotros, lo mismo que su ausencia, no puede ser conocida con certeza, como lo señala también Job 9:11. Si viene a mí, no le veo. Si se aleja de mí, no lo advierto. De aquí que el hombre no puede juzgar con certeza si posee la gracia, de acuerdo con aquello de Prinacor 4:3. Ni aun a mí mismo me juzgo. Quien me juzga es el Señor. En tercer lugar, una cosa puede ser conocida de manera conjetural por medio de indicios, y de esta suerte sí puede el hombre conocer que posee la gracia, porque advierte que su gozo se encuentra en Dios, y menosprecia los placeres del mundo, y porque no tiene conciencia de haber cometido pecado mortal, y en este sentido se puede interpretar aquello de Apoc 2:17. Al que venciere, le daré del maná escondido que nadie conoce, sino el que lo recibe. Quien lo recibe, en efecto, lo reconoce, porque experimenta una dulcedumbre de la que nada sabe quien no lo recibe. Sin embargo, este conocimiento es imperfecto, por eso dice el apóstol en 1 Cor 4:4, de nada me arguye la conciencia, mas no por esto me creo justificado. Porque, según se dice en Sal 18:13, ¿quién conoce sus faltas? Límpiame, Señor, de las que se me ocultan. A las objeciones. 1. Lo que está por su propia esencia en el alma es objeto de conocimiento experimental, pero sólo en la medida en que a través de los actos se experimentan los principios intrínsecos de los mismos, como percibimos la voluntad en el acto de querer y la vida en las operaciones vitales. 2. El tener certeza de nuestros conocimientos científicos pertenece a la naturaleza misma de la ciencia. E igualmente, el tener certeza de las verdades que conocemos por fe pertenece a la esencia misma de la fe. Y esto es así porque la certeza pertenece a la perfección del entendimiento, en el que estos dones se encuentran. Por eso el que posee la ciencia o la fe tiene la seguridad de poseerlas. Pero no sucede lo mismo con la gracia y la caridad y otros dones semejantes, que pertenecen a la perfección de las facultades apetitivas. 3. El pecado tiene por objeto el bien, transitorio que nos es conocido, pero el objeto o fin de la gracia nos es desconocido a causa de la inmensidad de su luz, según aquello de Itim 6:16. Habita una luz inaccesible. Far, el apóstol habla en el texto aducido de los dones de la gloria, que se nos dan en esperanza, y que conocemos con toda certeza por la fe, aunque no sepamos con certeza si poseemos la gracia que nos permite merecerlos, o bien se refiere al conocimiento privilegiado que se tiene por una revelación, y por eso añade, Positandus 10. Dios nos lo reveló por el Espíritu Santo. 5. Esas palabras dirigidas a Abraham pueden referirse a un conocimiento experimental consiguiente a la obra que acababa de realizar, puesto que en ella pudo experimentar que tenía temor de Dios, o bien pueden atribuirse a una revelación.